DJ Andrés Barrera. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en tu zona favorita. Para mí es un verdadero placer el poder contar con tu presencia en este curso de DJ profesional de 0 a 100. Mi nombre es Andrés Barrera. Si no te has suscrito al canal, te invito para que lo hagas. Debajo del video encuentras el botón suscribirse, es totalmente gratis. En la parte derecha puedes activar la campana y así YouTube te notificará cuando cargue nuevos contenidos. En la caja de comentarios puedes dejar todas tus preguntas o opiniones acerca del curso. Apóyame con un like si es de tu interés este material. Y puedes seguirme en Twitter, Instagram y Facebook, me encuentras como tu zona favorita. En esta clase vamos a dar un paseo por la interfaz de Virtual DJ. Para esto vamos a nuestra máquina virtual. Vamos a ejecutar Virtual DJ. Acá damos los permisos puesto que se está ejecutando como administrador. Acá estamos viendo la interfaz. Lo primero es, si quieres cambiar el aspecto, vamos a cambiar este skin. Para esto vamos a esta tuerca que es configuración. Vamos a carátula. Y acá podríamos seleccionar el skin que deseemos. De momento yo tengo este de All. 2 decks. Vamos a empezar con terminología. Esto son los decks. Estos discos de vinilo. Puesto que vamos a utilizar esta terminología a lo largo del curso. Así que vamos a traer nuestra música. Para esto lo podemos hacer de forma local o en línea. Vamos de forma local a la ruta donde tengo estos temas. Para llevarlo a los decks basta con arrastrar y soltar. Ya lo tendríamos. Si quisiéramos cambiar los decks y aumentarlos, basta con ir en esta parte superior, desplegamos, podríamos seleccionar entre 4 decks, 6 decks y el modo tableta. Vamos a dejarlo tal cual como está. Si queremos escuchar, damos la tecla espaciadora. Ahí está sonando en el deck B, puesto que está activo. Si quisiéramos que sonara en el deck A, basta con pinchar. Escuchemos. Ya lo tendríamos. Acá estamos viendo esta línea del tiempo que va de inicio a fin de la pista. Y en la parte superior también estamos viendo la línea del tiempo, pero acá ya pasarían las dos pistas, tanto el deck A como el B, sobre esta línea blanca. Ahí lo estamos viendo. Si quisiéramos moverlas, basta con seleccionar arrastrar. Y también si quisiéramos cambiar y arrastrar la de atrás, o sea la del deck B, damos clic derecho y movemos. Ahí ya se estaría moviendo la canción del deck B y con el clic normal la del deck A. Si quisiéramos cambiar esta onda, vamos a la parte superior derecha, desplegamos, podríamos elegir onda en espejo y onda scratch horizontal. Lo vamos a dejar en esta onda por omisión. ¿Para qué? Para poder identificar los BPM. ¿Y qué es eso?
son estos picos que estamos viendo acá, que serían los golpes en cada pista. Acá estamos viendo que esta pista del DEX-A tiene 128 BPM. Quiere decir, por minutos tiene 128 golpes. Acá también podemos encontrar cuánto falta para que termine la pista y cuál es su duración total. Estamos viendo también la ganancia. Si seguimos bajando, acá encontramos los loops. ¿Y esto qué es? Son bucles. Así que vamos a verlo en la práctica. Con estas flechas cambiaríamos el valor. Vamos a dejarlo en 2. Damos la tecla espaciadora para escuchar la pista del DEX-A. Vamos a colocar el bucle atentas y atentos. Acá está. Vamos a bajar los valores. Continuamos. Y acá también quería explicar, esto es el zoom. Con este podríamos cambiar la onda, alejando y acercando. También podríamos hacerlo acá con el scroll del mouse. Seguimos bajando y encontramos los hot cues. Esto es, si está sonando la pista y queremos colocar un punto y luego regresar al mismo, lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a escuchar la música nuevamente. Si quisiéramos colocarlo por ahí, damos un clic. Vamos a colocar otro hot cues. Por acá. Si quisiéramos regresar, basta con oprimir. Escuchemos. O al segundo que creamos. Ahí regrese. Si quisiéramos quitarlas, basta con dar clic derecho. Ya no estarían. Acá encontramos los efectos. Si desplegamos, encontramos gran variedad. Vamos a colocar un efecto. Basta con pinchar en el efecto. Escuchemos. Podríamos manipularlo con esta barra. Para desactivarlo, pinchamos. Vamos a colocar otro efecto. Ahí estaría. Ya pasamos a esta parte que es el pitch. ¿Y qué es el pitch? Es donde vamos a manipular la velocidad de cada canción. Escuchemos. Si nosotros bajamos, aumenta la velocidad, y si la subimos, disminuye. Vamos a bajarla. Ahí escuchamos que aumenta la velocidad de la canción. Si la subimos, disminuye la velocidad. Y acá estamos viendo el porcentaje de esta velocidad. Si queremos regresarla a su valor predeterminado, pinchamos en este botón y él automáticamente la va regresando. Ahí lo estamos viendo. Nuevamente regresó
a su valor predeterminado, que es 0. Acá en el centro encontramos el panel de mixer, donde están los agudos, los medios y los graves. Si vemos, cada DEX tiene su propio canal y podríamos realizar una ecualización diferente en cada uno. Bastaría con girar estas perillas. Si colocamos el puntero encima, nos da el valor 50%. Acá encontramos el potenciómetro. Este sería el level. Y acá estaría la ganancia. Podríamos manipular la ganancia también con esta perilla. ¿Y qué es la ganancia? La ganancia simplemente es la representación del sonido. Si la ganancia está muy elevada, va a haber una distorsión en el sonido. Vamos a tener en cuenta esto, puesto que muchas veces se confunde la ganancia con el sonido. El sonido puede subir todo lo que desees, pero si la ganancia está muy arriba, se va a escuchar saturado. Recuerda, es la representación del sonido. Acá estamos viendo el crop fader. ¿Y qué es el crop fader? Si está sonando el DEX A y el DEX B, vamos a poder manipular el sonido tanto a la derecha como a la izquierda. Vamos a verlo en la práctica. Vamos a colocar el DEX A sonar. Vamos a colocar el B. Están los dos. Si movemos a la derecha, vamos a escuchar solo el DEX B. Si pasamos a la izquierda, vamos a escuchar solo el DEX A. Acá también encontramos estos botones, que es para pasar directamente la música, son los PFL, y es para pasar esta música a los audífonos. Podríamos marcarlo los dos, pasarían las dos pistas de música el mismo sonido. ¿Cuál es el inconveniente? Si el sonido está en un 80-90%, pasaría con ese mismo sonido. ¿Por qué digo inconveniente? Porque puede afectar los oídos, así que vamos a tener en cuenta esto también. Así que nada, esto sería todo por esta clase. Espero haya sido de tu agrado. Si te gustó el material, apóyame con un like y suscríbete al canal. Debajo del video encuentras el botón suscribirse, es totalmente gratis. Que tengas un excelente día.